y en qué momento se considera anemia, para eso existen las curvas ROC, ¿no? Y la glucosa, y así una serie de pruebas, ¿no? Entonces, para eso se cerraron las curvas ROC, ¿no? Útiles para los test cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la retina plasmática, el CK total, la milasa, ADA el test de ADA en líquido pleural, algunos cuestionarios y otras escalas, ¿no? En realidad estamos un poquito mal de la garganta, pero igual vamos a dar la clase, ¿no? Pruebas diagnósticas y variables continuas. La mayoría de pruebas son dicotómicas, dice positivo, negativo, ¿no? Por ejemplo, el dolor mamario puede estar ausente, intermitente. El tamaño de las lesiones mamarias se mide en centímetros, de ahí es una variable continua. Los valores de fotasa cálida en suero también van a variar en una escala continua, ¿no? Lo que se trata de decir es el punto de corte, ¿no? Es decir, a partir de este valor son positivos o a partir de este valor son negativos, ¿no? Em, y ese es de ahí para definir si está enfermo o no enfermo, ¿no? Ese es el problema en las variables, ¿no? Continuas, ¿no? Entonces, algunos test serán más sensibles, menos específicos, y acá están los menos sensibles y más específicos, ¿no? Los que están enfermos, menos sensibles, más específicos. En realidad, lo que se trata de ver es el punto de corte entre el grupo en la curva de los normales y la curva de los diabéticos, ¿no? Y dentro en el cruce de estas ambas curvas van a dar los falsos negativos y van a estar el grupo de los falsos positivos, ¿no? Y acá tenemos los que tienen la enfermedad para que vean cómo es como la tabla tetracórica, ¿no? Este es un valor, este es el otro valor y el cuarto valor, ¿no? Ahí tenemos la tabla tetracórica también, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que esta variable, lo ideal sería así que no se crucen, ¿no? Para que haya un valor que diga, a partir de acá todos son negativos y acá a partir de este valor todos son positivos. Y esto no ocurre en la realidad, ¿no? A pesar de que damos un valor de glucosa, tenemos que estar seguros con otros síntomas que tiene el diabetes o no, ¿no? Entonces, la mayoría hay un cruce, ¿no? No puede dar falsos negativos. Miren acá el mismo gráfico, pero ya acomodado para en 4 cuadrantes, ¿no? Tenemos los falsos negativos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, los sanos, y acá están los enfermos, ¿no? Y ahí tenemos los falsos negativos, ¿no? Esto nos permite ver la sensibilidad y especificidad, ¿no? De eso se logra para eso la curva ROC, que es la sensibilidad ¿no? En las abscisas, ¿no? Y uno menos especificidad, ¿no? Por si acaso, como verán, todo eso es en valor de 1, la sensibilidad y la especificidad se miden en ese sentido, ¿no? Y eso me da una curva ROC, ¿no? Esta es una curva ROC y el punto de corte es donde la curva cambia de, se inflexiona, ¿no? Cambia de ruta, ¿no? Entonces, miren, sanos y enfermos, esto es lo ideal, ¿no? Que no se choque ningún valor, pero esto no ocurre, ¿no? Siempre hay los valores entre sanos y enfermos, ¿no? Miren, acá tenemos 75% de sensibilidad, sensibilidad 78%. El mejor rendimiento es calculando estos valores, ¿no? Aumenta la sensibilidad, pero disminuye la especificidad, ¿no? Miren, si lo corremos el punto de valor hacia este lado, eso ocurre, ¿no? Si lo corremos, acá tenemos sensibilidad por ciento, pero muy, muy mala especificidad, ¿no? Acá todos captura todo lo que son enfermos, ¿no? Pero no a los sanos, ¿no? Miren, aumenta para el otro lado, ¿no? Movemos el punto de corte, aumenta la especificidad, pero disminuye la sensibilidad, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando movemos el punto de corte. El punto de corte es este acá, cuando dice hacia un lado son sanos y al otro lado enfermos, ¿no? Igualito, esto nos permite elegir entre estos valores, ¿no? Para hacer un intervalo de confianza. Tenemos múltiples puntos de cortes y se puede determinar la sensibilidad y especificidad para cada punto, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Sensibilidad, especificidad, mejor rendimiento, y ahí sale la curva ROC, ¿no? Received Operating Characteristic, ¿no? Sensibilidad a los verdaderos positivos y los falsos positivos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene, que es 1 menos especificidad, que está en las ejes de las X y en las ejes de las Y, ¿no? En realidad, lo que hace la curva es dar un valor de rendimiento de la prueba, ¿no? Acá vemos el método de curvas ROC, igualito, ¿no? Entonces, una prueba diagnóstica perfecta tendría que ubicarse, y mientras más es este lado, es más ideal, ¿no? La curva sea más alta, ¿no?
¿no? Miren, 45% si está una línea al centro, esta prueba no sirve, ¿no? Nos conviene que esté más curva en esta zona, ¿no? No sirve si está en el centro, ¿no? Y lo ideal, que entre más se aproxime hacia este ángulo, es mejor la prueba, ¿no? Miren, peor, mejor la prueba en cuanto a sensibilidad de las curvas, ¿no? Una curva mala que está en el centro regular, una buena curva, es decir, el test es bastante área, lo que se calcula es área bajo la curva, ¿no? Y nos va a dar estos valores, ¿no? Excelente, bueno, ¿no? De 0,9 a 0,1, ¿no? Por acá estaría la curva, solamente 10% menos, ¿no? Y así, ¿no? Esta es ventaja del método de la curva de Rock, es gráfico, fácil y se puede apreciar, ¿no? El método gráfico, ¿no? Bueno, también se calcula esto con programas estadísticos, ¿no? La curva ROC, ¿no? Gráfico de la curva ROC, tal como está, que este es el SPSS, ¿no? Ambos gráficos entre 0 y 1. La línea punto cero, ejemplo, cómo se hace con el SPSS. Ya tenemos acá dos valores, ¿no? Varias variables y vamos a escoger en analizar, ¿no? Luego en curva ROC, ¿no? Donde dice curva ROC le damos el otro clic, ¿no? Esto es un menú desplegables y al final nos da estos valores, ¿no? Puede ser core en castellano y rock en inglés, ¿no? Curva rock, core, introducimos la variable cuantitativa y acá la variable de referencia. Por ejemplo, tiene neumonía, no tiene neumonía, ¿no? Y acá la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces tenemos, tiene la enfermedad, no tiene, y acá la prueba diagnóstica que se va a analizar, ¿no? Acá se pone el valor, generalmente el valor asignado es 1, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, acá, la curva ROC, ¿no? Y le damos, y nos da la neumonía, ¿no? Miren, este resultado, y ya nos sale graficada la figura de curva ROC, ¿no? ¿No? Tenemos estos valores, ¿no? Nuevamente las curvas ROC, en este caso tenemos dos curvas ROC, ¿no? Ejemplo con los resultados, ¿no? Miren, acá tenemos el área de inflexión, ¿no? Este es otro programa que se llama Win Episcope, también nos da la curva, ¿no? Miren cómo se nota acá la curva sombreada, también nos da valor de la curva. Estos son algunos ejemplos de la curva ROC, el valor de T4 para ver si es hipotiroideo o etiroideo, ¿no? Y los valores que van tomando, ¿no? Estos son los métodos abreviados de la curva ROC y acá tenemos la curva ROC, ¿no? De la gráfica. Tenemos estos valores, acá está el 5, el 7 y el 9. En el 5 la sensibilidad fue 56% y la precisidad 99%. Si subimos al número 7, 78% y 81%. Si subimos al punto 9, 91% y 42% de especificidad, ¿no? Lo ideal sería el punto 7, pues, ¿no? Para ver el punto de inflexión. Y acá vemos algunos ejemplos de curvas ROC publicadas ya desde hace mucho tiempo, este es del 2012, este es de 2007, ¿no? Diferentes curvas ROC, ¿no? Y curvas ROC diversas para ver qué marcador es mejor para, ¿no? En el caso de estudio de cáncer, ¿no? Vemos el punto de corte, ¿no? Hacemos curva ROC, ¿no? Para el diagnóstico de mamas inclusive, ¿no? Acá tenemos esto, ¿no? No sé, un poquito que se ha colgado, ahí está. Y ya tenemos esto, la curva ROC, ¿no? Se había detenido un poco. Nuevamente retornamos la exposición, ¿no? Creo que personas sin enfermedad, personas con la enfermedad, ¿no? Y luego tenemos algunos ejemplos publicados de curva ROC, ¿no? Valoración. Y finalmente también tenemos la curva de Lorenz, ¿no? La curva de Lorenz me va a dar el porcentaje acumulado de enfermos versus el porcentaje de sumerados sanos, ¿no? Y hay que se calcula el índice de Gina, el índice de Pietra, ¿no? Que son otras maneras que también se pueden hablar, pero que no son tan conocidas, ¿no? Eso es lo que les quería traer y vamos a ver las pruebas diagnósticas múltiples, ¿no? Que existen. Es decir, cuando ustedes piden un examen, piden varias pruebas, no piden una, ¿no? Y puede ser que lo pidan a la vez o puede ser que le pidan uno primero otra o después otra, ¿no? Entonces cada uno también se va a calcular la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico certero? Entonces tenemos en paralelo cuando se aplican a la misma muestra de individuos y en serie cuando se aplican en primer lugar una y después la otra, ¿no?
y cada vez que vemos una prueba nos lleva más al positivo. Estas son las pruebas en serie y las pruebas en paralelo, ¿no? Le pedimos las pruebas de ambos, ¿no? En este caso, miren, acá realizar más pruebas, enfermedad ausente, enfermedad presente, ¿no? Enfermedad ausente del tamizaje, ¿no? Pruebas en paralelo primero. ¿Qué pasaría si son negativas para ANGA o dos pruebas positivas, ¿no? Pruebas en paralelo nos interesa, ¿vale? En paralelo va a incrementar la sensibilidad y por ende el punto de corte y no el valor predictivo negativo, ¿no? Y van a disminuir la especificidad y el valor predictivo positivo va a disminuir, ¿no? Va a permitir la posibilidad de que se clasifique mal a la enfermedad, ¿no? Estas son las pruebas en paralelo, ¿no? Luego tenemos las pruebas en serie, primero una, después otra, ambos son positivas, primero fue una, después la otra, ¿no? No lo vamos a detener en este caso, ¿no? Primero pedimos la A, luego la prueba B, luego la prueba C, y no, esto va a tender a una baja sensibilidad y alta especificidad, y valor predictivo positivo, ¿no? Acá hay unos cálculos, ¿no? Hay unas fórmulas de en paralelo y en serie para ver, ¿no? En base a la sensibilidad de cada uno de ellos, ¿no? Para las pruebas múltiples, ¿no? También hay programas, ¿no? Hay programas que nos permiten evaluar estas pruebas múltiples. Uno de ellos es el programa Winscope, ¿no? Este es cómo va la prueba. Antes de hacer la prueba, eso es la prueba pretest, es decir, la prevalencia en la enfermedad. Luego se hace el test, tenemos el radio post-test, luego el test B, que da el otro, y al finalmente tenemos la posibilidad de que tenga la enfermedad luego de haberse hecho la prueba, ¿no? Miren, estas posibilidades hay de combinación de pruebas, ¿no? En paralelo, en serie, y todos estos resultados, ¿no? Pues está positiva, positiva, la interpretación va a ser positiva. Si es en paralelo, no, miren, si es positiva y negativa, va a ser positiva. Y esa tanto en serie como en paralelo, ¿no? Acá algunos ejemplos, un grupo poblacional para diabetes mediante sangre, y se obtienen estos valores, ¿no? En orina, en sangre, y ambos positivos y ambos negativos, ¿no? En orina positivo, en sangre negativo, en sangre positivo y orina negativo, ¿no? Y tenemos pacientes diabéticos y no diabéticos, ¿no? Tenemos 10 en total y de qué resultado le salió a cada uno, ¿no? Entonces vamos a calcular la sensibilidad y especificidad para cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a calcular la sensibilidad para la orina, ¿no? Calculamos para cada uno, ¿no? ¿Qué pasaría si lo utilizamos en paralelo, ¿no? Cualquiera de las dos positivas, vamos a ver estos resultados. Y la en serie, ¿qué pasaría, no? Como se dan cuenta, van a ser diferentes los valores, a pesar de que son las pruebas iguales, algunas se programan simultáneamente y otras primero uno, después otro. Y esta es la combinación de sensibilidad y especificidad en cada combinación, ¿no? Esta es la combinación. También se puede hacer con un programa de PIDAT, tenemos la prueba 1 y la prueba 2. Lo podemos hacer luego juntando las pruebas y se obtiene la prueba global, ¿no? Este es el cálculo manual con EPIDAT de este tipo, ¿no? La prueba 1, prueba 2, índice de ilusión, ¿no? Y acá tenemos lo equivalente a cada una de ellos, ¿no? Estos son los resultados luego del EPIDAT, ¿no? Con indicadores, y generalmente nosotros, el programa EPIDAT es gratuito, ustedes lo pueden encontrar, ¿no? En serie, ¿no? Pruebas diagnósticas en serie, le da ya una vez los resultados, ¿no? De esas pruebas que están ahí, y las pruebas en paralelo también tienen otros resultados de sensibilidad y especificidad de ambas pruebas, ¿no? El programa ya no les resulta sencillo y pueden ustedes calcular, ¿no? Finalmente, vamos a revisar lo que es tamaño de muestra para este tipo de estudio, ¿no? Vamos a dedicarnos a esos tres porque la garganta no me va a dar para más, ¿no? Estoy con bastante dolor, ¿no? Pero vamos a ir avanzando, ¿no? El tamaño de muestras para las pruebas diagnósticas, ya hemos determinado el día del examen con la delegada, ¿no? Bueno, el tamaño muestra, bueno, no sabemos qué tamaño muestra, pero se puede calcular con EPIDAT, ¿no? Y este es el programa de EPIDAT que tengo 4.2, ya no es 3.1, y que es gratuito, ¿no? Y ustedes lo pueden bajar y aplicar, ¿no? Utiliza Java, ¿no? Java, saben que este es de Oracle, ¿no? Oracle, ¿no? Que es una corporación bastante importante con mucho dinero, ¿no? Bueno, y acá este es del programa, miren, y van a ir hacia las pruebas diagnósticas, ¿no? Para grupos independientes, dependientes, y vamos a emplear la sensibilidad especial razón
los tamaños de la prueba, ¿no? Estos son los datos que me pide para cada prueba, ¿no? Y generalmente, ¿dónde lo tengo? Es por estudios anteriores, ¿no? Por estudios anteriores ustedes ya más o menos saben qué resultado le refleja esa probabilidad, ¿no? Ya tienen eso, ¿no? Entonces ya lo pueden obtener, ¿no? Vamos a ver vía canónica, la segunda opción del EPIDAT, ¿no? Tamaño de enfermo, un ejemplo, y este es un ejemplo, ¿no? De la radiografía mamográfica, ¿no? Con monitor, ¿no? Y entonces luego vamos a tener con la imagen digital por monitor, ¿no? Y esta es la prueba 1, prueba 2, resultado de PIDAT, ¿no? Y luego tenemos, vamos a ver el tamaño muestral, ¿no? Que es lo que nos atañe hoy día. Y para calcular el tamaño muestral se requieren estos 5 valores, alfa, beta. Es sencillo porque te viene por tabla, la proporción esperada por, que es la pues, falso positivo, o la especificidad, la razón de verosimilitud, que podemos sacar los estudios intervalo de confianza para la sensibilidad y la prevalencia esperada, ¿no? De la patología del estudio. Entonces ya tenemos estos 5 valores, ¿no? El nivel de confianza, ¿no? Acá tenemos la potencia de la prueba 1 menos beta, ¿no? Y que nos dan estos valores. Cuando el 20% del beta es 0.8, ¿no? El Z sub B es 0.84 para ser más exacto, ¿no? Este es el nivel de confianza para 2 colas, ya recuerdan que son 2 pruebas, nivel de confianza, y este es el valor que va a adoptar dependiendo si se emplea para alfa medio, ¿no? Bueno, tiene que hacer la reducción de verosimilitud, del tamaño muestral, ¿no? Y finalmente vamos a tener este ejemplo, ¿no? Esta es la fórmula del tamaño muestral. Miren, es un poquito elevado, este es un ejemplo, ¿no? Pero acá lo tenemos, ¿no? Miren, esta es la fórmula del tamaño muestral N, ¿no? Miren, N, y acá está despejado N, ¿no? N sub prima, ¿no? N es uno de los tamaños muestrales, ¿no? Y este es el tamaño muestral, donde se aplica N sub con apóstrofe, ¿no? Entonces, para que calculen apóstrofe, es este pedazo de fórmula que debería estar agregado acá, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Este es un ejemplo del logaritmo de los LR positivo, ¿no? Y acá tenemos este ejemplo. Se emplea la fórmula y se tiene todos los valores, ¿no? Ese es básicamente los que les quería traer rápidamente. Como le digo, ya no podemos avanzar más porque sería, me quedaría sin voz, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor,